¿Qué tal? Soy Andrés Atencio, ganadero, abogado, dedicado a la ganadería de doble propósito en el estado Zulia, el sur del lago, Santa Bárbara. Empecé hace 3 años a administrar la finca de la familia, luego de haber estado ejerciendo el derecho por varios años. Salió la oportunidad de asumir el liderazgo y la dirección de la empresa de la familia y aunque me gustaba mucho la finca y había crecido en ese ambiente, nunca me había tocado gerenciar la finca y son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo ir el fin de semana que administrar y dirigir el negocio. Y los primeros 2 años fueron retadores porque estaba un poco solo, aunque tenía el apoyo a distancia principalmente de mi papá, que me dirigía mucho, pues había muchas cosas sueltas, ¿no? en cuanto a la administración y gerencia del negocio. Es en ese momento cuando empiezo a conocer Ranching for Profit, a descubrir a Fausto y a Daniel en los pequeños videos que publicaban en Instagram promocionando la escuela. Sin embargo, seguía teniendo como el temor de saber si realmente valía la pena dedicarle 5 días a escuchar y asistir a la escuela. Me animé a última hora a apuntarme en la escuela del año pasado, en Maracaibo, y pues para mi sorpresa y mi agrado, disfruté muchísimo la escuela en primer lugar. Pienso que fueron unos 5 días bastante bien invertidos, bastante bien aprovechados y además aprendí muchísimo y digamos que a mí me sirvió para quitar como muchas barreras, temores, miedos por desconocimiento que podía tener a la hora de tomar decisiones en la finca, ¿no? Al final, cuando uno tiene poca información, se contrae, se atemoriza, ¿no? Y yo creo que en parte me estaba pasando. No es que estaba encerrado, pero sí pensaba mucho las cosas para tomar una decisión, para tomar una acción. Y luego de la escuela, digamos que me solté, ¿no? Me perdí ese miedo a asumir riesgos dentro de la finca porque sabía cuál era la información que debía tomar en cuenta, que debía conocer, que debía manejar. De modo que yo pienso que la razón principal por la cual uno disfruta mucho y aprende mucho en la escuela es por la experiencia y por la trayectoria de Ranching for Profit. Apenas asistí a la primera clase me di cuenta que no estaba en un curso común o en un curso de 2 o 3 años para acá, sino que estaba frente a una metodología con más de 30 años de experiencia. Y eso se nota en el curso. La dinámica, la metodología del curso está muy bien pensada, o sea, es muy sólida, porque saben a quién está dirigido y saben que para entender las cosas tenemos que practicarlas y entonces no es solo que te dan un concepto, sino que además te ponen el ejemplo para que tú puedas entenderlo bien y lo más importante, puedas aplicarlo en tu finca. Y yo creo que por eso se aprovecha tanto el curso, por la experiencia que tiene el curso y se ve que ha sido como mejorando y adaptándose cada vez mejor a las necesidades de los ganaderos. La verdad es que qué cosas, o sea, qué retos tenía yo antes de la escuela o qué temores. Bueno, como ya les decía, yo dirijo una empresa familiar, una empresa, yo soy la 4ª generación y eso pues hace muy sólido el negocio porque no es lo mismo inventar el agua tibia que tratar de llevar adelante algo que tiene ya 4 generaciones funcionando. Sin embargo, el mundo actual, las circunstancias actuales, el país actual que me toca a mí enfrentar es bien distinto al que vivieron las primeras 3 generaciones. Entonces, hay muchas cosas que me soportan, porque es una empresa que ya está cerca de cumplir los 100 años, pero las circunstancias te exigen actualizarte y adaptarte mejor al clima económico que nos envuelve. En ese sentido,
el principal reto que tengo, que sigo teniendo, no solo antes, sino también después de la escuela, es lograr rendir cuentas a los dueños de la empresa. Y como es una familia, pues eso tiene un tono de cómo se rinden las cuentas dentro de la familia. Y yo creo que Ranching for Profit ha hecho un esfuerzo por darnos elementos y herramientas de cuál debe ser el tono de esa rendición de cuentas. En primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, cómo saber bandear o sortear las dificultades financieras que se nos presentan en un negocio ganadero en nuestro país. Pues en eso también hay muchísimas herramientas y muy prácticas y muy claras, muy visuales, no sé, o sea, como te queda bastante claro. No es que no entendí mucho ya después, no, en la misma clase, en la misma escuela, se entiende todo bastante bien y hay modos también de ponerlo en práctica y de ver cómo uno lo lleva a su propia finca. Yo tengo que ser honesto, tenía un temor a la hora de asistir a la escuela porque sentía que estaba muy orientada hacia la ganadería regenerativa. Yo no es que no esté de acuerdo con la ganadería regenerativa, pero no quería dedicarle 5 días a solo la ganadería regenerativa porque mi principal reto era la gestión financiera de una empresa familiar. Y la realidad es que ese es el enfoque principal de la escuela. Sí se habla de ganadería regenerativa, pero en una o dos clases. El grueso de la escuela es la gestión financiera, cómo tomar mejores decisiones, cómo hacer que el negocio funcione, cómo saber si el negocio está funcionando, cuáles son los elementos que debes tomar en cuenta. Y yo creo que ese fue en lo que más aproveché de la escuela, porque para eso está pensada, ¿no? En cuáles son los elementos que debo evaluar para medir si el negocio está siendo rentable o no, cómo debo cuidar dentro de mi flujo de caja, cómo debo cuidar para que el capital no se fugue y por dónde se pudiese estar fugando, que al final son temas netamente financieros, solo que muchas veces, como por alguna razón la cultura financiera dentro del ámbito ganadero es escasa, es pobre, nos cuesta, pues no sé, quizá asistiendo a otros cursos de gestión o de finanzas o de administración, como los que imparten el curso probablemente no conozcan el negocio ganadero, pareciese que habláramos de idiomas distintos. La gran ventaja de la escuela de Ranching for Profit es que conocen los aspectos financieros de un negocio y también conocen los aspectos propios de nuestro sector ganadero. También existía el temor de, bueno, esto será adaptado al modelo venezolano. Nuestra Venezuela es muy distinta al resto de Latinoamérica, donde están impartiendo el curso. ¿Sabrán Fausto y Daniel por lo que estamos pasando nosotros? ¿O será que también están hablando otro idioma? Y eso es un temor que claramente no es real. Las circunstancias en el fondo son las mismas, los conceptos financieros son los mismos y las dificultades son distintas, evidentemente, pero son dificultades que se pueden sortear, que se pueden manejar conociendo qué es lo que hace a un negocio rentable y qué no, y cómo cuidar que el capital no se pierda, cómo hacer de la empresa ganadera mucho más sustentable. Y eso está perfectamente adaptado al modelo venezolano. Indudablemente que cuando se abre al foro cada quien hace sus preguntas y plantea sus dudas, eso ayuda a que la clase, bueno, resuelva más las condiciones o las interrogantes que cada uno pueda tener, pero yo pienso que el curso le puede servir a cualquier ganadero venezolano porque aplica tanto para Colombia como para México como para cualquier otro país, porque al final los problemas son muy parecidos y las herramientas que nos brinda la escuela se adaptan perfectamente a cualquier
dificultad o a cualquier circunstancia que cada uno pueda tener. ¿Qué cosas he aplicado de la escuela? Bueno, hay muchas cosas que aplico, hay muchas cosas que faltan por aplicar. Lo más importante es que te dan la herramienta para que esas cosas sepas cómo aplicarlas. Normalmente el día después de la escuela, pues tú tienes un sinfín de cuestionamientos, de dudas en la cabeza, porque son 5 días densos de discusión, de información, de análisis, y cuando llegas a la finca con unos lentes completamente distintos, no sabes por dónde empezar. Existe, como tiene 30 años de experiencia, como tiene 40 años de experiencia la escuela, ya saben que eso nos va a pasar al día 1 de regresar a nuestra finca, y entonces hay un manual para que tú vayas paso a paso identificando cómo aplicar mejor las cosas que aprendiste en la escuela. Entonces hay muchísimas cosas que están por aplicar. Las que sí he aplicado básicamente se refieren a la parte financiera y a la parte de manejo de personal. La escuela me ayudó muchísimo a delegar, a desprenderme de la finca, a entender que hay funciones que yo no tengo que hacer, sino que tengo que controlar y dirigir, pero no siempre tengo que estar yo en la finca. Y eso me ayudó a mí a expandirme más, no a encerrarme dentro de la finca, sino a conseguir las personas adecuadas para que tengan sus responsabilidades específicas, estén bien remunerados y hagan y cumplan esa función de la mejor manera posible. Entonces eso pasa por que las funciones de cada uno estén escritas y que cada quien las conozca, de que saber efectivamente que se siente bien remunerado y aplicar un control periódico para validar que efectivamente esa responsabilidad está siendo cumplida. De modo que mejorar las condiciones laborales, no necesariamente estamos hablando de aumento de sueldo, sino probablemente algunos beneficios que pudiesen tener para que se sientan cómodos en la finca. Número 1. Número 2, que tengan claro cuáles son sus funciones. Y número 3, que estar chequeando constantemente de que estén cumpliendo sus funciones. Eso me dio a mí más libertad de poder atender quizá nuevos negocios tan o igual de rentables que el negocio que ya estaba teniendo dentro de la finca. La parte de manejo personal, yo creo que tenemos mucho que aprender ahí. O sea, yo creo que hay como no confiamos muchas veces en los empleados. Y sí, o sea, yo creo que falta volver a creer en los empleados, volver a soltar, a dar responsabilidades, a mejorar las condiciones laborales. A veces uno piensa, es que no tengo más dinero. Bueno, pero quizá con pequeños cambios les mejoras las condiciones, no sé, de vivienda o de comodidad. En el fondo son tus aliados, son tus asociados. Y si ellos no están claros de lo que están haciendo, eso no va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, cuando uno se esfuerza por aclarar las funciones de cada empleado, entender y escuchar a ver si se sienten bien remunerados, eso te da a ti la libertad de poder estar en la finca o fuera de la finca y tú confías en que cada quien está cumpliendo su función, cada quien tiene su área dentro de la finca. Y eso me ayudó a mí a expandirme, ¿no? Luego la escuela me ayudó también a perder el miedo a endeudarme. Ahora mismo en Venezuela hay dificultad para acceder al financiamiento tradicional bancario, pero sí se puede acceder a fortalecer sociedades con inversionistas. Y aunque ya lo estaba haciendo antes de la escuela, de crear alianzas con inversionistas que conozco por mi relación profesional antes de llegar a la finca, pues que las condiciones del negocio estén claras, que ambas partes
entiendan qué es lo que pueden esperar del negocio, sin tener miedo a la responsabilidad que eso implica, siempre y cuando hay unas condiciones básicas para que el negocio funcione. Eso me ha ayudado a mí a crecer y a seguir atrayendo capital a las fincas propias o a fincas de amigos cercanos en las que yo actúo como intermediario. La escuela me ayudó como a diferenciar esa función mía como gerente de la finca familiar, pero también a abrir esta nueva división de recibir ganado a terceros, cuidar los inventarios, cuidar la ganancia diaria de kilos de esos animales. Digamos que la escuela me ayudó a romper ese paradigma, ¿no? de que uno tiene un techo y la verdad es que ese techo se lo crea uno mismo, ¿no? Y esa combinación entre perder el miedo a endeudarse y confiar más en los empleados porque tienen claras sus funciones, porque se sienten bien remunerados y porque son responsables de sus áreas, eso me ayudó a expandirme un poco más y crecer no solo dentro de la finca, sino también en otros negocios, en otras divisiones, digamos. Y luego un tercer punto que me ayudó muchísimo a la escuela es a analizar con argumentos financieros qué hacer o qué no hacer en la finca. Hay una finca en concreto de las de la familia que atiendo, que aunque el proyecto era uno, las acciones que estábamos tomando en ese momento nos llevaban a una dirección completamente distinta. Y esa realidad o ese choque de realidad que te hace, con el que te enfrenta la escuela, me hizo entender que, bueno, si queremos de aquí a 5 años tener nuestro rebaño propio de ordeño y nuestro lote propio de ganado de cría, pues necesitamos entonces cambiar el rumbo que estamos llevando, dejar de estar recibiendo ganados de engorde, sino buscar un socio que sí esté dispuesto a llevarnos hembras o vientres dispuestos para el ordeño y la cría, y lo conseguimos efectivamente. Estamos migrando de la ceba otra vez a la cría, y digamos que son luces que uno recibe dentro de la escuela y que normalmente no tienes el tiempo para hacerlo, normalmente no tienes la disposición para sentarte, detenerte y decir, bueno, si nuestras metas son 1, 2 y 3, lo que estamos haciendo nos va a acercar o nos va a alejar a ese destino. Y es lo bonito de la escuela, ¿no? Que de alguna manera dices, me detengo para analizar cómo estoy haciendo las cosas, me detengo para evaluar si las decisiones que estoy tomando hoy me acercan o me alejan a las metas que tengo y a las metas y las metas la escuela te enseña a diferenciarlas, ¿no? O sea, hay distintas divisiones dentro del negocio y cada una de esas divisiones tiene un modo de ser tratada. Pues a veces con mucha frecuencia tratamos la finca como un conjunto y eso hace que seamos menos eficientes. Entonces, cuando empezamos a diferenciar por divisiones, y eso es algo que se trabaja mucho en la escuela, uno logra ser más exigente con cada área de la finca y pues por tanto tienes mejores resultados. Bueno, ojalá mucha gente se anime a participar. Indudablemente que siempre habrá alguno que no termine de dar el paso, pero tarde o temprano se acercará por la escuela y empezará a tener un enfoque mucho más financiero y mucho más real, mucho más empresarial de su finca. Y es el único modo de que esa tierra, de que esa empresa sea sustentable a lo largo de los años.